El avión aterrizó en el aeropuerto de Barajas exactamente a las 6:30 de la tarde, tal como estaba previsto. Vicente Lizardo se estiró en su asiento de clase business y miró a su acompañante. Elena Estrellado dormía, con la cabeza recostada en el reposacabezas, su largo cabello platinado derramándose sobre los hombros de su costosa chaqueta de Armani. La hermosa joven de 26 años parecía cansada después de una intensa semana de viaje de negocios en Alemania, pero incluso dormida conservaba esa elegante atracción que había vuelto loco al asistente de 40 años del director general de la Corporación Construcciones del Sol. Sus facciones perfectas, pómulos altos, labios carnosos y figura de modelo despertaban miradas de admiración masculina por todas partes. Vicente admiraba su perfil perfecto, recordando las noches apasionadas en la suite del Hotel Kempinski en Düsseldorf. Elena era una verdadera diosa en la cama, flexible, imaginativa, insaciable. Sabía llevarlo a tal éxtasis que jamás había sospechado. Junto a ella, el hombre de 40 años se sentía como un semental de 20. Elenita, ya llegamos, le tocó suavemente la mano. La joven abrió sus ojos esmeralda y sonrió con esa sonrisa especial de depredadora que estaba destinada solo a él. La sonrisa de una mujer que conoce exactamente su valor y sabe cómo obtenerlo. ¿Ya en casa? Se estiró como una gata, arqueando la espalda tan seductoramente que Vicente se quedó sin aliento. Qué poco me apetece volver a estos grises días madrileños después de una semana de cuento. Vicente sintió una punzada familiar de culpa al pensar en su esposa. Dora Segaramente lo esperaba en casa, habría preparado su cena favorita, se habría peinado, puesto ese vestido que una vez él había dicho que era bonito. 5 años de matrimonio la habían acostumbrado a su horario impredecible y sus frecuentes viajes de negocios. Siempre lo recibía con una sonrisa radiante, se interesaba por sus asuntos, cuidaba de él. Pero en lugar de la cálida expectativa del encuentro con su esposa, en el alma de Lizardo crecía una irritación familiar e incluso repulsión. Junto a la exuberante Elena se sentía joven e irresistible, un macho alfa conquistador del mundo, mientras que en casa lo esperaba la monótona cotidianidad de su esposa de 35 años con sus infinitas conversaciones sobre la guardería donde trabajaba como educadora. Dora siempre olía a jabón infantil y a preocupaciones por los hijos de otros, mientras Elena olía a caros perfumes franceses y puro sexo. Su esposa vestía ropa sencilla de grandes superficies, mientras su amante solo usaba prendas de marca de diseñadores famosos. Dora cocinaba en casa cocido y albóndigas, mientras con Elena cenaba en los mejores restaurantes de Madrid. Tienes toda la razón, cariño, le acarició suavemente la mejilla, disfrutando de la sedosidad de su piel. Esta semana ha pasado como un día maravilloso. Me gustaría que durara para siempre. El viaje de negocios a Düsseldorf había sido realmente más que exitoso. El contrato para el suministro de equipos eléctricos alemanes de alta tecnología para el nuevo complejo residencial de lujo en el centro de Madrid había sido firmado por la vertiginosa suma de 1,5 millones de euros. Esto significaba no solo un sólido beneficio para Construcciones del Sol, sino también una generosa prima personal para Vicente, alrededor de 2 millones de pesetas. En 2 años de trabajo arduo como asistente del director general se había consolidado como un empleado valioso y prometedor. Vicente soñaba con el ascenso profesional y estaba seguro de que pronto conseguiría el puesto de subdirector general. Su jefe directo, Íñigo Colmenar, a menudo le encargaba negociaciones importantes y valoraba mucho sus cualidades profesionales. En el espacioso interior del taxi, camino a la ciudad, Elena se apretó juguetona contra su hombro, su mano descansaba en su muslo, enviando ondas de excitación por todo su cuerpo. Vicente, querido, ¿cuándo nos veremos otra vez? Preguntó en voz baja, apretando ligeramente los dedos y haciéndolo gemir de placer. Mañana por la noche, como siempre, mi sol. Primero necesito resolver los asuntos acumulados en la oficina, informar a la junta directiva sobre los resultados del viaje, cubrió su mano con la suya. Y pasado mañana, si quieres, podemos ir a la casa de campo de don Íñigo.
Me invitó a descansar el fin de semana junto a la chimenea. Ya te echo de menos, le mordió juguetonamente el lóbulo de la oreja y una familiar ola dulce de deseo recorrió el cuerpo de Vicente. Vicente cerró los ojos en éxtasis. La relación con Elena duraba ya medio año y no pensaba terminarla nunca. Esta mujer se había convertido en el sentido de su existencia, el centro de su universo. La joven trabajaba como alta ejecutiva en una de las principales empresas asociadas, se conocieron en una prestigiosa cena de negocios en el restaurante Diamante, y la chispa de la pasión saltó entre ellos literalmente desde la primera mirada. Elena era todo lo que desesperadamente le faltaba a Vicente en su aburrida vida familiar, joven, ambiciosa, sexual, dispuesta a cualquier experimento y aventura. Con ella olvidaba sus 40 años y volvía a sentirse un irresistible conquistador de corazones femeninos. En la cama Elena era una verdadera diosa del amor, insaciable, siempre dispuesta a sorprender y encantar. Vicente estaba dispuesto a pasar horas acariciando su cuerpo joven y firme, inhalando el embriagador aroma de su piel, escuchando sus gemidos apasionados de placer. La primera parada fue el elegante edificio de Elena en el mismo centro de la capital. Vivía en un apartamento que recientemente había heredado de su querida abuela y ahora Elena era la propietaria legítima de un inmueble valorado en varias decenas de millones de pesetas. Vicente la acompañó tiernamente hasta el portal con marquesina de hierro forjado y vidrieras antiguas. Se abrazaron fuertemente en despedida bajo la suave luz del farol. «Hasta mañana, mi querido, mi único», susurró Elena, besándolo en los labios tan apasionadamente que se mareó por falta de oxígeno. «Hasta mañana, diosa mía». Vicente estuvo largo rato contemplando su figura esbelta y admirando el seductor balanceo de caderas bajo la ceñida falda de diseño, hasta que desapareció tras la pesada puerta de roble del portal. Luego dio al conductor la dirección de su casa en el barrio residencial de Getafe. El apartamento de 3 habitaciones alquilado en el barrio de Getafe recibió a Vicente con el familiar aroma de comida casera y el silencio de comodidad provinciana. Dora estaba sentada en la pequeña cocina, hojeando pensativa la revista profesional Educación Infantil. Vestía una vieja bata casera de color indefinido que llevaba ya unos 3 años, el cabello recogido descuidadamente en una simple cola con una goma de 30 pesetas. En su rostro no había ni pizca de maquillaje. Dora consideraba que en casa podía relajarse y no preocuparse por su apariencia. Al ver entrar a su marido, se levantó inmediatamente y se acercó a él con una sonrisa sinceramente radiante. En 5 años de matrimonio se había acostumbrado a recibirlo exactamente así, con disposición a escuchar, alimentar, rodear de cuidados. «Vicentito. Por fin estás en casa», lo abrazó por el cuello, y Vicente sintió que la abrazaba más por cortesía que por deseo. Después del cuerpo lujoso y firme de Elena, los abrazos de su esposa le parecían insípidos y aburridos. ¿Cómo fue el viaje? ¿Todo salió como estaba planeado? Sí, simplemente perfecto. Contrato firmado por 1,5 millones de euros, los alemanes están contentos con la colaboración. Puso la maleta de viaje junto a la pared y pasó a la cocina, evitando cuidadosamente un contacto físico más estrecho. Cansado como un perro, honestamente. Dora inmediatamente se puso a trajinar, poniendo la mesa y tratando de complacer a su marido querido. Vicente observaba con creciente irritación sus movimientos apresurados, se arreglaba los mechones rebeldes de cabello, alisaba la arrugada bata, trataba de verse aunque fuera un poco atractiva. Patéticos intentos de una ama de casa sin ambiciones. Te preparé tu plato favorito, estofado con puré de patatas. ¿Recuerdas cómo te gusta? Siéntate rápido, querido, ahora lo caliento en el microondas. La voz de Dora sonaba excesivamente animada y aduladora, lo que irritaba aún más. Vicente se sentó a la mesa y por primera vez en una larga semana miró atentamente, casi con interés científico, a su legítima esposa. Dora había sido realmente una mujer muy hermosa, precisamente por eso se había casado con ella. Pero los años de vida matrimonial habían dejado su huella despiadada. Algunos kilos de más que había ganado durante los años de matrimonio.
Ojos cansados con pequeñas arrugas de expresión alrededor. Ropa casera sencilla del centro comercial más cercano, completa ausencia de manicura y peinado elegante. Comparada con la lujosa, cuidada y elegante Elena, Dora le parecía un ratón gris provinciano, una ama de casa sin interés, sin ambiciones, sueños y pasión por la vida. ¿Cómo van las cosas en tu guardería?, preguntó con la máxima indiferencia, hundido en la pantalla de su costoso iPhone de último modelo. Muy bien, gracias por preguntar. Esta semana tuvimos una inspección seria del Departamento Municipal de Educación y todo salió simplemente magnífico. Dora se animó, poniendo delante de él un plato con aromática cena caliente. Marina Sánchez, nuestra directora, incluso destacó especialmente mi grupo entre los mejores. Los niños mostraron excelentes resultados en todos los programas de desarrollo. Se sentó enfrente, evidentemente esperando una conversación interesada sobre su trabajo. Y además me inscribí en cursos especiales de perfeccionamiento sobre metodologías innovadoras modernas de desarrollo de niños en edad preescolar. Se imparten los sábados en la Universidad Pedagógica, así que no interferirán en nada con tu merecido descanso después de la semana laboral. Vicente asintió indiferente, sin levantar los ojos de la brillante pantalla del teléfono. En WhatsApp ya brillaba un nuevo mensaje de Elena: buenas noches, mi querido rey. Te beso apasionadamente. Ya echo de menos tus brazos fuertes en mi cuerpo. ¿Mañana me mostrarás cuánto me has echado de menos? Vicente sintió la familiar excitación y rápidamente escribió la respuesta: sin duda te lo mostraré, diosa mía. Prepárate para una noche inolvidable. Te amo hasta la locura. Vicentito, y quizás el próximo fin de semana podríamos ir juntos a algún sitio, aunque sea por un día, propuso Dora con tímida esperanza, tratando de atraer su atención hacia ella. Hace muchísimo tiempo que no salimos juntos a ningún sitio, como recién casados. Podríamos ir a Toledo a ver las iglesias antiguas. Antes decías que te interesaba la arquitectura española. Ya veremos cómo sale, masculló, continuando la absorta correspondencia con su amante. Ahora tengo mucho trabajo importante, posiblemente tendré que quedarme en la oficina hasta tarde, incluso los fines de semana. Este contrato alemán requiere control constante. Y, Vicente, dijiste que cuando firmaras el contrato podríamos pensar en comprar un apartamento, ¿recuerdas?, preguntó Dora. Sí, lo recuerdo todo, murmuró Vicente distraído. Era una mentira descarada. Para el fin de semana ya planeaba un viaje romántico con Elena a la casa de campo del director general, donde podrían hacer el amor apasionadamente, sin ocultarse y sin mirar a los vecinos. Y desde luego ya no pensaba en ninguna compra conjunta de apartamento. Dora miró atentamente a su marido, y en sus inteligentes ojos marrones destelló algo parecido a sospecha y dolor profundo. Pero ella, como siempre, no dijo nada. En 5 años de vida en común había aprendido a no hacer preguntas innecesarias cuando Vicente evidentemente no estaba de humor para conversaciones francas. Entiendo, por supuesto, el trabajo está en primer lugar, especialmente uno tan responsable, dijo en voz baja, y en su voz sonó tal tristeza y soledad que incluso el insensible Vicente sintió por un momento una punzada de culpa. Solo que te he echado de menos. Ya hace unos 2 meses que no hablamos normalmente de corazón a corazón, como antes. Vicente levantó los ojos del teléfono y sintió la familiar irritación asfixiante. Estas constantes quejas, esta necesidad agobiante de su atención y cercanía empezaban simplemente a enfurecerlo. Con la lujosa Elena todo era completamente diferente, era una mujer absolutamente autosuficiente e independiente, tenía sus propios intereses, ambiciones y planes de vida. Nunca se le colgaba como una lapa molesta, no exigía explicaciones constantes y declaraciones de amor. Dora, ahora no, ¿vale? Estoy realmente mortalmente cansado después de una dura semana de trabajo. En su voz sonó tal frialdad y distanciamiento que Dora se estremeció involuntariamente. ¿Podríamos simplemente cenar tranquilamente en silencio, sin conversaciones innecesarias?
En los ojos de su esposa destelló dolorosamente la ofensa, los labios temblaron conteniendo las lágrimas, pero asintió sumisamente y no pronunció ni una palabra más. Terminaron de cenar en silencio opresivo, y Vicente inmediatamente se fue al dormitorio, disculpándose por el cansancio insuperable después del largo viaje de negocios. Acostado en la cama matrimonial junto a su esposa ya dormida, estuvo hasta altas horas de la madrugada intercambiando mensajes con Elena, haciendo planes seductores para la noche siguiente y delirando con sus confesiones atrevidas. Mañana llegará un nuevo día, y volverá a ver a su única diosa. A la mañana siguiente Vicente despertó a su hora habitual, exactamente a las 6:30. Dora, como siempre, ya estaba en pie y trajinando en la cocina, preparando el tradicional desayuno abundante. Parecía abatida y triste. Vicente tomó una ducha refrescante de contraste, se afeitó cuidadosamente y se vistió con su traje negro favorito. Al traje le combinó una costosa camisa de seda y corbata. La imagen del exitoso alto ejecutivo era impecable. «Buenos días, querida», saludó formalmente a su esposa, recibiendo de sus manos una taza de aromático café recién hecho. «¿Cómo has dormido?» «Normal, gracias», respondió Dora, pero su voz sonaba tensa y artificial. Evidentemente trataba de ocultar la ofensa y decepción de ayer. «¿Cómo te encuentras?» «Perfecto, listo para nuevas hazañas laborales», miró ostentosamente su reloj Patek Philippe, un lujoso regalo que se había hecho a sí mismo después de cerrar un trato especialmente exitoso. «Tengo que irme urgentemente, hoy desde temprano tengo una reunión importante sobre los resultados del contrato alemán». «Vicentito», Dora de repente se acercó a él y lo abrazó por el cuello con inseguridad, casi con miedo. «Te quiero mucho. ¿Lo sabes?». Su toque tímido le pareció pegajoso y desagradable, como si fuera una enferma contagiosa. Sintió una aguda incomodidad y rápidamente se apartó, sin siquiera intentar ocultar su repulsión. «Por supuesto que lo sé, querida. Realmente tengo que irme a una reunión importante, voy a llegar tarde a la junta directiva». En su coche BMW, camino a la oficina, Vicente reflexionaba sobre cómo había cambiado radicalmente su vida en los últimos 6 meses. Lo que había comenzado como una aventura inocente y una forma de diversificar la aburrida rutina familiar, había crecido gradualmente hasta convertirse en una verdadera pasión devoradora. Ahora entendía que se había enamorado de Elena de verdad, como en la juventud. Se había convertido no solo en su amante, sino en el sentido de su existencia, el centro de su universo, el aire que respiraba. Y el matrimonio con Dora se había convertido definitivamente en una carga pesada y gravosa que arrastraba exclusivamente por inercia y por la falta de ganas de cambiar el modo de vida habitual. La Corporación Construcciones del Sol se ubicaba en un ultramoderno centro de negocios de cristal clase A en el prestigioso Paseo de la Castellana, en el corazón del Madrid empresarial. Vicente aparcó el coche en su plaza permanente nominal con la placa exclusiva VL Lizardo y se dirigió confiado hacia la entrada principal. En 2 años de trabajo fructífero en la empresa se había acostumbrado a sentirse bastante seguro allí, aunque entendía que aún no ocupaba la posición más alta. Como asistente del director general, contaba con un ascenso próximo y el fortalecimiento de sus posiciones en la jerarquía corporativa. En la entrada del edificio, como siempre, estaba de servicio el guardia Sergio Peña Bravo, un hombre robusto de unos 50 años, ex paracaidista, con quien Vicente siempre saludaba amistosamente y periódicamente discutía partidos de fútbol. «Buenos días, don Sergio». Saludó animadamente a Lizardo, sacando por costumbre del bolsillo interior de la chaqueta su pase de servicio. El guardia lo miró con una mirada extraña, como si hubiera visto a un muerto resucitado. En sus ojos honestos destellaron simultáneamente turbación, desconcierto y algo muy parecido a una sincera compasión humana. «Don Vicente», dijo, evidentemente nervioso y buscando dolorosamente las palabras adecuadas, «me resulta terriblemente incómodo decirle esto, pero el nuevo director de la empresa ordenó categóricamente no dejarlo entrar en el territorio».
Estas palabras sonaron como un disparo de rifle de francotirador en silencio absoluto. Vicente inmediatamente palideció y se detuvo como clavado, sintiendo como la sangre se retiraba de su rostro y las piernas se volvían de algodón. «Disculpe, ¿qué ha dicho?», preguntó con voz temblorosa, pensando que había oído mal o que el guardia se había vuelto loco. «¿Qué nuevo director? ¿De qué está hablando?». «El nuevo director general», repitió Bravo, luchando con la incomodidad y evidentemente compadeciendo a Lizardo. Don Vladislav Gorrión ordenó no dejarlo pasar bajo ningún pretexto al edificio. Dijo que su contrato laboral temporal oficialmente no ha sido renovado y ya no es empleado de la empresa. Vicente sintió cómo la tierra se hundía bajo sus pies y empezó a sonar ensordecedoramente en sus oídos. Vlad Gorrión. Ese es el hermano de su esposa Dora. ¿Qué hace aquí? ¿Y qué tiene que ver el contrato laboral? Don Sergio, aquí hay algún error monstruoso o malentendido. Vicente trataba con todas sus fuerzas de controlarse, pero la voz le temblaba traicioneramente de terror. Yo soy el asistente del director general de esta empresa. Ayer mismo regresé de un viaje de negocios a Alemania, firmé un contrato por 1,5 millones de euros. Lo sé todo perfectamente, don Vicente, se encogió de hombros el guardia, que sentía sincera pena por el buen empleado. Pero una orden estricta es una orden. Me ordenaron no dejar pasar a nadie al edificio sin los documentos correspondientes y autorizaciones. Quizás debería llamar a la empresa gestora o a los abogados. Vicente con manos temblorosas sacó el teléfono móvil y febrilmente marcó el número de su jefe directo, el director general Íñigo Esteban Colmenar, con quien tenía excelentes relaciones laborales e incluso amistosas. Largos tonos monótonos, y luego la voz sin alma del contestador automático: el abonado no está disponible temporalmente o se encuentra fuera del área de servicio. Intentó llamar a la secretaria Marina Ana Crespillo, no hay respuesta. El número de la contable jefe es Svetlana Petra Bakulina, teléfono desconectado. De repente Vicente comprendió el significado completo de lo que había dicho el guardia. Contrato laboral temporal. Efectivamente, su contrato con la empresa expiraba a finales del mes corriente, pero estaba seguro de que el documento se renovaría automáticamente. En 2 años de trabajo como asistente del director general se había mostrado solo desde el mejor lado, y la dirección había expresado repetidamente satisfacción con su trabajo. ¿Y dónde se encuentra ahora, don Vladislav?, preguntó con voz debilitada, sintiendo la proximidad de una crisis nerviosa. En su despacho en el 7º piso, respondió el guardia. La oficina de la esquina con ventanas panorámicas. Vicente sintió cómo su mundo perfectamente construido se derrumbaba ante sus ojos como un castillo de naipes. Vlad Gorrión. El hermano de su esposa había tomado su oficina, lo había privado de su puesto, de su vida. Pero ¿cómo era esto posible? ¿Y por qué precisamente ahora, cuando acababa de regresar del viaje de negocios más exitoso de su brillante carrera? En este terrible momento Vicente entendió lo principal: esto no era casualidad, no era un error, no era un malentendido. Era una venganza cuidadosamente planificada, fríamente calculada. Vicente estuvo parado en la entrada del centro de negocios otros 10 minutos largos y tortuosos, tratando inútilmente de comprender y aceptar la pesadilla que le estaba ocurriendo. Los transeúntes matutinos, gente de negocios en trajes caros, lo miraban con curiosidad no disimulada. Un hombre bien vestido de mediana edad estaba parado cerca del prestigioso edificio de oficinas con aspecto tan perdido, como si acabara de ser atropellado por un camión. El guardia bravo se apartaba avergonzado, evidentemente compadeciendo al exdirector, pero incapaz de ayudarlo en nada. Finalmente Lizardo se dirigió con piernas débiles hacia su coche. Sentado al volante de su BMW, marcó el número de Vlad Gorrión. El móvil sonó largamente con tono agudo, y Vicente ya estaba listo para cortar la llamada cuando oyó la voz dolorosamente familiar y tranquila. Escucho atentamente. Vlad, soy Vicente. ¿Qué diabólico circo está pasando? ¿Por qué no me dejan entrar en mi propia oficina?
Vicente trataba con todas sus fuerzas de controlar el temblor en su voz. Ningún circo, Vicente, la voz de su cuñado era absolutamente tranquila y fría, como un iceberg en el océano. Tu contrato laboral temporal ha expirado, y tomé la decisión fundamentada de no renovarlo. La notificación escrita correspondiente te fue enviada a tu correo electrónico corporativo hace exactamente 3 días. ¿Te has vuelto completamente loco? Vicente no resistió y se puso a gritar. He trabajado concienzudamente en esta empresa durante 2 años. Le he dado millones de pesetas de beneficio. Acabo de firmar un contrato por 1,5 millones de euros. Lo sé. Realmente un trabajo nada malo, hay que reconocerlo, en la voz de Vlad se oía claramente una ironía mordaz. Pero tu historia en Construcciones del Sol ha terminado de una vez para siempre. Definitiva e irrevocablemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué diablos está pasando? Vicente estaba al borde de la histeria. Vlad mantuvo una pausa larga y significativa, como saboreando cada segundo de la agonía de su cuñado, y luego pronunció lenta y claramente. ¿Realmente no entiendes la razón? ¿Acaso tu conciencia permanece en silencio? Entonces ven inmediatamente a casa y habla honestamente con tu esposa. Creo que después de esa conversación muchas cosas quedarán perfectamente claras. Si es que aún eres capaz de honestidad. La comunicación se cortó. Vicente llamó varias veces febrilmente, pero Vlad ya no contestó. El camino a casa se convirtió en un verdadero infierno. En la cabeza de Vicente bullían los pensamientos y sospechas más pesadillescos. ¿Qué podía saber Vlad sobre su vida personal? ¿Y qué tenía que ver la inocente Dora? ¿Acaso su esposa sospechaba algo o incluso sabía sobre su romance con Elena? Trataba febrilmente de recordar si había habido algo sospechoso en el comportamiento de su esposa en los últimos meses, alguna pregunta extraña o insinuación. Pero no le venía nada concreto a la mente. O simplemente no había prestado atención, sumergido en el remolino de pasión por su amante. El apartamento resultó estar vacío, Dora ya se había ido al trabajo en la guardería. Vicente con manos temblorosas encendió el portátil y entró en su correo corporativo. Efectivamente, hace exactamente 3 días, cuando disfrutaba de la vida en Alemania y se entregaba a placeres carnales con Elena en la lujosa suite del hotel, había llegado una notificación oficial sobre la rescisión del contrato laboral en relación con el vencimiento del plazo de su vigencia. Remitente, Departamento de Recursos Humanos de Construcciones del Sol S.L., firma, el nuevo director general V.G. Gorrión. En formulaciones secas y oficiales se comunicaba que la dirección de la empresa había tomado la decisión de no prolongar el contrato que expiraba en relación con la optimización de la composición de personal y cambio de prioridades estratégicas de desarrollo. Vicente se agarró la cabeza con las manos, sintiendo la proximidad de una crisis nerviosa. ¿Cómo había podido pasar por alto un documento tan importantísimo? Pero en el viaje de negocios había revisado el correo de servicio muy superficialmente, respondiendo solo a los mensajes más críticamente urgentes, y el resto del tiempo lo pasaba en la cama con su lujosa amante. Llamó a Dora al móvil, y ella no respondió. Luego al trabajo, los dedos temblaban tanto que varias veces no pudo acertar con el número correcto. Guardería Solecito, la educadora Lizardo escucha, sonó la voz dolorosamente familiar. Dora, soy yo. Necesito urgentemente hablar contigo en serio. Una conversación muy importante apenas contenía el pánico creciente. ¿Vicentito? ¿Qué ha pasado? Deberías estar en el trabajo, tienes una reunión importante, en su voz sonaron sorpresa y alarma. Luego te explico todo en detalle. ¿Cuándo podrás venir a casa? Solo por la tarde, tengo jornada completa hasta las 6. Hoy tenemos Festival del Día del Conocimiento, los niños se han preparado todo un mes, vendrán los padres a ver las actuaciones. ¿Qué ha pasado tan terrible? Me han despedido, Dora, soltó, sin poder contenerse más. Tu hermano me ha echado de Construcciones del Sol como a un perro.
Siguió una pausa muy larga, muy pesada. Pero no tan larga como para parecer una reacción antinatural a la noticia impactante. Vendré inmediatamente después del trabajo, en cuanto termine el festival, finalmente dijo, y en su voz no había ni la menor sorpresa, ni indignación, ni compasión. Solo un cansancio profundo, sin fondo. Vicente, lo siento mucho, muchísimo. En su entonación se oían tristeza sincera y compasión, pero sin sorpresa especial. Esta circunstancia inquietó a Vicente. El resto de este día pesadillesco se prolongó dolorosa e infinitamente. Vicente no podía encontrar su lugar en su propio apartamento, se paseaba de habitación en habitación como una bestia acorralada, bebía café fuerte a litros y fumaba un cigarrillo tras otro, aunque había dejado este hábito nocivo hacía 3 años por insistencia de su esposa. Intentó varias veces llamar a Elena, pero ella no respondía. Tenía un día de trabajo intenso y no podía hablar abiertamente delante de los colegas sobre sus relaciones íntimas. Y él necesitaba desesperadamente apoyo, comprensión, compasión de la mujer amada. Exactamente a las 6:30 de la tarde se abrió la puerta del apartamento y entró Dora. Parecía muy cansada. En sus ojos se leían desesperanza y cierta resignación, como si se preparara moralmente para algo muy desagradable y doloroso. «Hola», dijo apenas audible, quitándose el abrigo otoñal y evitando cuidadosamente la mirada directa de su marido. «Dora, por todo lo sagrado, explícame qué está pasando». Vicente saltó hacia ella, sintiendo como el corazón le latía en algún lugar de la garganta. «¿Por qué tu hermano me despidió? ¿De dónde salió en Construcciones del Sol? ¿Qué diabólica cosa está ocurriendo?» Dora pasó lentamente a la cocina, se sentó a la mesa y guardó silencio muy largo tiempo, mirando obstinadamente al suelo. Vicente veía cómo se armaba de valor para la conversación que cambiaría para siempre su vida familiar. Vlad recibió la propuesta de convertirse en director general de Construcciones del Sol hace un mes, finalmente dijo, sin levantar los ojos del suelo. El anterior propietario de la empresa decidió vender el negocio y retirarse, y los nuevos dueños buscaban un directivo experimentado. A Vlad lo recomendaron como un director muy exitoso. ¿De dónde saca tu hermano esa experiencia directiva?, preguntó Vicente atónito, sintiendo como el suelo se hundía definitivamente bajo sus pies. Hace 2 años creó su propia empresa de proyectos y se convirtió en su director general. Se dedica al diseño de redes eléctricas para grandes objetos industriales. Bajo su dirección la empresa obtuvo un contrato estatal por millones de pesetas. Lo notaron y se lo recomendaron a los nuevos propietarios. Calló, y luego continuó. Tiene un socio comercial, Cirilo Velasco, un ingeniero muy talentoso y ambicioso. Juntos desarrollan el negocio. Cuando los nuevos dueños de Construcciones del Sol buscaban director, le recomendaron a Vlad como un directivo exitoso con reputación impecable. Y en su propia empresa siguió siendo copropietario. El director siguió siendo Cirilo. Vicente se dejó caer pesadamente en la silla frente a su esposa, sintiendo un ataque de mareo. Bien, supongamos que lo nombraron director. ¿Pero por qué? ¿Para qué me despidió? Yo trabajaba bien, daba beneficios a la empresa, no tengo quejas serias. Dora levantó lentamente los ojos y lo miró con tal dolor profundo y decepción que a Vicente todo se le contrajo dentro de terror. Porque hace tiempo que sabes sobre tu amante, Vicente. Estas palabras sonaron como una sentencia. Vicente palideció hasta ponerse azul y sintió cómo empezó a sonar ensordecedoramente en sus oídos. ¿Qué dices? ¿Qué amante? ¿De qué hablas? Intentó mostrar indignación sincera, pero la voz le temblaba y se quebraba. Elena Estrellado, pronunció Dora absolutamente tranquila. 26 años, rubia, ejecutiva de la empresa Tecnoluz. Vive en el centro en Malasaña en un apartamento que heredó de su abuela. Vlad sabe sobre vuestra relación desde hace 3 meses enteros. Vicente sintió cómo se le doblaban las piernas del shock. ¿De dónde había podido enterarse de detalles tan precisos? Dora,
no entiendo completamente de qué hablas. No te atrevas a mentirme más a la cara. Por primera vez en todos los años de matrimonio Dora alzó la voz y en ella sonó tal furia y dolor que Vicente involuntariamente se echó hacia atrás. Vlad contrató al mejor detective privado de la ciudad. Tienes cientos de fotografías. Sacó de su bolso un sobre grueso y lo arrojó con fuerza sobre la mesa. Vicente con terror creciente vio varias decenas de fotografías en color donde abrazaba y besaba a Elena en la entrada de cafeterías y en mesas de restaurantes, donde subían a taxis cerca del Hotel Metrópolis, donde salían de la suite de lujo del hotel en Alemania. En una foto especialmente comprometedora Elena se arreglaba el cabello despeinado después del sexo, mientras él se abrochaba la camisa y se arreglaba la corbata. Las expresiones de sus rostros no dejaban ninguna duda sobre el carácter de sus relaciones. Vlad me enseñó todo esto hace un mes, continuó Dora entre lágrimas. Quería que supiera toda la verdad sobre mi maravilloso marido. Sobre el vil traidor y mentiroso con quien vivo. Dora, escucha, puedo explicarlo todo, esto no es para nada lo que piensas, Vicente balbuceaba, comprendiendo perfectamente la inutilidad de negar lo evidente. Es exactamente lo que pienso. Se levantó de la mesa, temblando de furia y desesperación. Me has estado engañando durante medio año. Me mientes cada día mirándome directamente a los ojos. Gastas nuestro dinero común en esa puta vendida. Me humillas a cada paso. Vicente intentó tomarle las manos, pero Dora se apartó bruscamente, como si fuera un leproso. Escúchame atentamente, empezó desesperadamente, sí, efectivamente tuve un romance. Pero eso no significa absolutamente nada. Es solo sexo, diversión, una atracción pasajera. Tú eres mi esposa legítima, te amo. ¿Me amas? En la voz de Dora sonó amarga ironía. Ayer por la noche ni siquiera pudiste hablar normalmente conmigo después de una semana de separación. Ya hace meses que evitas la intimidad conmigo. Me miras como a una carga molesta. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada cuando te enteraste de todo? ¿Por qué fingías? Pensaba que todavía se podía arreglar todo, no quería creerlo, pero luego entendí que no. Y Vicente, te ruego, basta de mentir. No soy ciega. Agarró una de las fotografías de la mesa y la agitó delante de su nariz. Mira atentamente cómo la miras a ella. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste así? ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste con tal ternura y pasión? Ya no se puede salvar ni pegar nada, no quiero. No quiero para nada. Vicente miró la fotografía y entendió que discutir era absolutamente inútil. En la foto abrazaba a Elena cerca de su casa y en su rostro estaba escrita tal adoración, tal pasión devoradora, que todo quedaba perfectamente claro. Ya hace tiempo que no eres mi marido, continuó Dora, sollozando. Eres un hombre extraño y frío que vive en el mismo apartamento conmigo y me usa como una empleada doméstica gratuita. Cocino, lavo, limpio, cuido de ti, y tú mientras tanto te acuestas con una belleza joven y le compras regalos caros. Vicente sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo ocurría simultáneamente, el colapso de la carrera, la destrucción de la familia, la pérdida de todo lo que constituía el sentido de su existencia. Dora, te ruego, podemos arreglarlo todo. Le suplicó desesperadamente. Inmediatamente romperé con ella todas las relaciones, la sacaré de mi cabeza. Empezaremos todo de nuevo con una hoja limpia. Iremos de vacaciones románticas, te compraré todo lo que quieras. Demasiado tarde, dijo Dora en voz baja pero firme, secándose las lágrimas. Ya tomé la decisión definitiva. Mañana mismo presento la demanda de divorcio. Los siguientes días y semanas pasaron para Vicente como una pesadilla continua en vigilia. Intentaba desesperadamente salvar al menos algo de los escombros de su vida destruida, pero la situación solo empeoraba aceleradamente cada hora.
Lo primero que hizo fue dirigirse al abogado más caro y prestigioso de la ciudad, Andrés Víctor Suárez, esperando impugnar a cualquier precio el despido ilegal. Pero el experimentado jurista destruyó sus últimas ilusiones con una frase despiadada. Don Vicente, desde el punto de vista legal el contrato laboral temporal no se renueva automáticamente. El empleador tenía pleno derecho legal a no renovarlo, especialmente si la nueva dirección decidió cambiar radicalmente la composición de personal y la estrategia de desarrollo. Litigar es completamente inútil, perderá garantizado y solo gastará dinero en vano. Dora presentó la solicitud de disolución del matrimonio en el registro civil del distrito y simultáneamente se mudó de casa de su marido, alquilando un diminuto apartamento estudio cerca de la guardería. Como los cónyuges no tenían hijos comunes ni bienes adquiridos conjuntamente, el apartamento era alquilado y el coche estaba a nombre de Vicente desde antes del matrimonio. El procedimiento de divorcio prometía ser máximamente rápido y sin complicaciones, al menos desde el punto de vista formal jurídico. No necesito absolutamente nada de ti, dijo fríamente, metiendo sus pocas pertenencias en una maleta. Solo que desaparezcas definitivamente de mi vida y nunca más me recuerdes. Vicente se encontró con Elena en su café favorito y acogedor cerca de su casa en Malasaña. Le contó detalladamente los acontecimientos catastróficos de los últimos días, esperando desesperadamente apoyo, comprensión y compasión de la mujer amada. Pero la reacción de la joven resultó ser completamente diferente a la que esperaba. Vicente, por supuesto me da mucha pena que tengas problemas tan serios, dijo indiferente, sin siquiera apartarse del estudio del menú, pero ¿qué piensas hacer ahora concretamente? Al fin y al cabo te has quedado completamente sin trabajo y sin ingresos estables. Encontraré un nuevo trabajo, aún mejor que el anterior, intentó asegurarle Vicente, aunque él mismo ya no lo creía. Tengo una experiencia práctica enorme, amplias conexiones en el sector, excelente reputación. En un mes o dos seguramente me colocaré en un puesto prestigioso en una gran empresa. Elena removía pensativa con la cucharilla el café recién hecho, evitando la mirada directa. ¿Y tu esposa realmente va a pedir el divorcio? ¿Es ya definitivo? Sí, absolutamente definitivo. Nos divorciamos oficialmente próximamente, respondió Vicente con amargura. Soy completamente libre, podemos estar juntos abiertamente, sin ocultarnos. Entiendo, lo miró con cierta mirada evaluadora, casi comercial, como calculando mentalmente el beneficio del trato. Vicente, ¿y quizás deberíamos hacer temporalmente una pequeña pausa en nuestra relación? ¿Hasta que resuelvas completamente todos tus problemas? Vicente no creyó a sus propios oídos. El corazón pareció detenerse. Elena, ¿de qué hablas? ¿Qué significa pausa? Yo por ti destruí mi familia. Perdí el trabajo. Arriesgué todo. Tú destruiste la familia exclusivamente por ti mismo y por tus deseos egoístas, respondió con tono helado. Yo no obligué a nadie por la fuerza a engaños y divorcios. Fue tu elección personal y consciente. Pero nos amamos. Tenemos una relación seria. Elena apartó la mirada y guardó silencio largo tiempo, evidentemente eligiendo las palabras más diplomáticas. Luego pronunció lentamente. Vicente, seamos francos y realistas. Yo salía con un asistente exitoso y prometedor del director general de una gran corporación que me llevaba a los mejores restaurantes de Madrid, me regalaba joyas de Cartier y me llevaba consigo en viajes de negocios al extranjero. Y ahora eres un hombre divorciado y desempleado de 40 años sin perspectivas e ingresos estables. ¿Entiendes la diferencia? Son historias absolutamente diferentes. Las palabras dolían más que golpes físicos en el plexo solar. Entonces, ¿me amabas solo por el dinero, el estatus y las oportunidades? Preguntó Vicente roncamente. No solo por eso, por supuesto, se encogió de hombros Elena indiferente. Te ves bien para tu edad, sabes comportarte en sociedad, eres bueno en la cama.
Pero seamos honestos, el bienestar material y la posición social también son muy importantes para las relaciones serias. No pienso ligar mi vida con un fracasado. Se levantó elegantemente de la mesa, tomó su costoso bolso Hermès, su regalo en el reciente cumpleaños. Tengo que irme a una reunión importante. Buena suerte, Vicente. Espero sinceramente que encuentres un trabajo digno. Vicente se quedó sentado en el café completamente solo, mirándola alejarse y sintiendo cómo se derrumbaba el último pilar de su existencia. En una semana corta había perdido absolutamente todo: trabajo prestigioso, esposa fiel, amante apasionada, estatus social, estabilidad financiera, planes para el futuro. El lujoso castillo de naipes de su vida próspera se había desmoronado completamente y entre las ruinas había quedado en completa soledad. Pasó un mes entero de tormentos y humillaciones. El divorcio fue oficialmente formalizado en el registro civil y Dora se convirtió jurídicamente en mujer libre. Vicente se quedó en el anterior apartamento alquilado de 3 habitaciones, pero ahora se veía obligado a pagar el alquiler solo, 70,000 pesetas mensuales, lo que golpeó seriamente sus reservas financieras que se desvanecían rápidamente. La búsqueda de nuevo trabajo resultó ser mucho más compleja y dolorosa de lo que incluso en pesadillas podía imaginarse. Vicente elaboró un currículum impecable, lo envió a cientos de empresas grandes y medianas, puso anuncios en todos los sitios especializados posibles y en comunidades profesionales. Pero el resultado era desalentador: recibía o negativas corteses pero categóricas, o ofertas para puestos significativamente menos prestigiosos con salario 2 o 3 veces menor que el habitual. Gradualmente llegaba a él que Vlad Gorrión metódica y sistemáticamente hacía todo lo posible para socavar su reputación profesional en el círculo bastante estrecho de especialistas de la industria electrotécnica. Todos se conocían entre sí, la información y rumores se extendían con velocidad vertiginosa, y la influencia y conexiones del nuevo propietario de Construcciones del Sol resultaron ser mucho más amplias de lo que suponía Vicente. En una de las entrevistas en la gran empresa constructora Centro Construcción, la manager de recursos humanos Nina Valeria Cuellar le dijo sin rodeos: Don Vicente, hemos verificado cuidadosamente sus recomendaciones en la comunidad profesional. Lamentablemente, hemos recibido críticas muy ambiguas de sus antiguos colegas y socios. Dicen que es un empleado poco confiable, propenso a violar la ética corporativa y a abusar de su posición oficial con fines personales. Eso es calumnia descarada y propaganda negra. Se indignó Vicente, sintiendo como la sangre se le subía a la cara. ¿Quién concretamente les dijo eso? Tengo una reputación absolutamente impecable y 2 años de experiencia de trabajo intachable en este sector. Puedo decir que las características negativas llegaron de varias organizaciones prestigiosas, incluyendo su antigua empresa Construcciones del Sol. Vicente entendió que Vlad Gorrión había resultado ser un oponente mucho más vengativo, calculador e influyente de lo que podía imaginarse. Su cuñado destruía metódicamente sus perspectivas profesionales, convirtiéndolo en paria de la comunidad profesional. Al final, después de 2 meses tortuosos de búsquedas y cientos de negativas, cuando el dinero en las cuentas bancarias empezó a acabarse catastróficamente, Vicente se vio obligado a aceptar el puesto humillante de consultor en una gran tienda de electrónica y electrodomésticos Tecnomundo en un centro comercial en las afueras de Madrid. El salario constituía unas miserables 45,000 pesetas más un porcentaje mínimo de las ventas, 5 veces menos que sus ingresos habituales. El trabajo era rutinario, aburrido y moralmente humillante para una persona de su nivel y ambiciones. Pero simplemente no existía alternativa. Mientras tanto, la vida personal de Dora después del doloroso divorcio gradualmente empezó a ordenarse y a adquirir nuevos colores. Las primeras semanas fueron realmente espantosamente duras, sufría de insomnio, se culpaba por el colapso del matrimonio de 5 años, se atormentaba con dudas sobre la corrección de la decisión tomada. Los colegas en la guardería la miraban de reojo, cuchicheaban a sus espaldas y discutían detalles picantes. Los divorcios en su ambiente pedagógico conservador ocurrían bastante raramente y siempre despertaban interés malsano.
pero gradualmente Dora sintió cómo se quitaba de sus hombros la carga pesadísima de mentira constante, tensión y humillaciones que habían envenenado los últimos meses de vida familiar. Por primera vez en mucho tiempo podía respirar a plenos pulmones, sin adivinar constantemente dónde pasaba su marido las tardes, con quien se escribía en el teléfono y para que le mentía cada día. Vlad visitaba regularmente a su hermana menor, la apoyaba de todas las formas moral y materialmente, la ayudaba con compras y pequeñas reparaciones en el nuevo apartamento pequeño. Se alegraba sinceramente de su liberación del matrimonio tóxico y secretamente hacía planes sobre cómo ayudarla a organizar su vida personal de nuevo. Dora, simplemente florees ante mis ojos, le decía, observando cómo su hermana preparaba la cena en su diminuta pero acogedora cocina. Como si te hubieras quitado de los hombros un saco con piedras. Me alegra tanto que finalmente te hayas librado de ese idiota egoísta. Una vez, un sábado por la noche, vino a visitarla no solo, sino con una sonrisa misteriosa en el rostro. Dora, conoce, dijo solemnemente, este es Cirilo Velasco, mi socio comercial y mejor amigo. Cirilo, esta es mi maravillosa hermana Dora. Dora ya había oído hablar de Cirilo por su hermano, pero personalmente no lo conocía. Cirilo Velasco resultó ser un hombre muy atractivo de 38 años, alto, de constitución deportiva, con inteligentes ojos grises, denso cabello oscuro con noble canas en las sienes y sonrisa encantadora y sincera. Estaba vestido simple pero con gusto, vaqueros de calidad, jersey de cachemira, reloj suizo caro pero discreto. Inmediatamente se sentía que era una persona segura de sí misma, realizada, internamente armoniosa. Mucho gusto en conocerla, Dora, dijo, estrechándole la mano con apretón firme pero delicado y mirándola directamente a los ojos. Vlad me ha contado mucho sobre usted. Exclusivamente en tonos excelentes. Espero que no demasiado y no demasiado detalladamente, se turbó ligeramente Dora, sintiendo como el rubor le inundaba las mejillas. Durante la cena casera rápidamente entablaron conversación y encontraron múltiples temas comunes. Cirilo resultó ser no solo un empresario exitoso, sino también un interlocutor interesante, con entusiasmo contaba sobre sus proyectos de ingeniería y planes de desarrollo de la empresa, pero sin fanfarronería y narcisismo, con humor sutil y atractiva autoironía. Hacía tiempo que Dora no conocía a un hombre tan atento, discreto e inteligente. ¿Y usted trabaja en una guardería?, preguntó Cirilo con interés auténtico. Es un trabajo increíblemente responsable y socialmente importante. Siempre he admirado sinceramente a las personas que dedican su vida a la educación y desarrollo de los niños. Gracias por la comprensión, Dora sintió un calor agradable por sus palabras sinceras. Sí, el trabajo es realmente muy complicado, pero increíblemente gratificante. Los niños dan una energía positiva tan poderosa que cualquier cansancio pasa instantáneamente. Tengo una sobrinita pequeña, tiene 4 años, continuó Cirilo. Cuando a veces la cuido, entiendo que paciencia ilimitada, sabiduría y maestría psicológica hay que tener para trabajar con niños. ¿Y cuántos pequeños hay en su grupo? 22, respondió Dora. Grupo medio, niños de 4 a 5 años. La edad más interesante y gratificante, ya entienden y saben mucho, pero aún no han perdido la espontaneidad de sinceridad infantil. Vlad observaba con placer no disimulado cómo su hermana por primera vez en muchos meses conversaba animada y alegremente con un hombre digno. Veía la mirada interesada de Cirilo y entendía que su plan de presentación había resultado mejor que nunca. Después de la marcha de los invitados, Dora estuvo pensando muy largo tiempo sobre la velada pasada. Cirilo le había causado una impresión exclusivamente positiva. Era el completo opuesto de su ex marido, atento, sincero, modesto, carente de brillo ostentoso y arrogancia descarada, pero al mismo tiempo evidentemente una persona muy exitosa y realizada. Cirilo comenzó a visitar regularmente a Dora. Al principio venía junto con Vlad, pero gradualmente empezó a aparecer solo, para traer productos del caro mercado orgánico, para ayudar con pequeñas reparaciones en el apartamento,
O simplemente para conversar de corazón a corazón tomando té aromático. Dora se acostumbró imperceptiblemente a su presencia y esperaba con impaciencia cada visita. Cirilo era una persona sorprendentemente tranquila y confiable, con él era fácil y cómodo. Se podía hablar de todo en el mundo, del trabajo, libros, películas, planes para el futuro, recuerdos de la infancia. Un mes después de conocerse, se decidió a invitarla a una cita de verdad. Tengo 2 entradas para el Lago de los Cisnes en el Teatro Real para mañana por la noche, dijo, ligeramente nervioso. ¿No estaría de acuerdo en acompañarme? Prometo comportarme como un verdadero caballero. Dora aceptó, aunque estaba muy nerviosa, era su primera cita romántica después del doloroso divorcio. Se compró especialmente un nuevo vestido elegante, se hizo el peinado en el salón de belleza y la manicura, sintiéndose por primera vez en largos meses como una mujer atractiva, y no simplemente como una cansada educadora de guardería. La velada transcurrió simplemente mágica. Cirilo resultó ser el acompañante ideal, le regaló un lujoso ramo de rosas blancas como la nieve, galantemente la ayudó a vestirse en el guardarropa, escuchó atentamente su opinión sobre el ballet y la música. Después del espectáculo pasearon largo tiempo por el centro nocturno de Madrid, tomaron café con croissants en un acogedor café francés y conversaron hasta el amanecer. Dora, dijo, acompañándola hasta el portal, me gusta increíblemente pasar tiempo con usted. ¿Puedo esperar que me considere no solo como un buen amigo? Dora se turbó, pero respondió con la máxima honestidad. Cirilo, usted también me gusta mucho como hombre. Pero para mí todo esto es aún muy nuevo e inusual. Recién me he divorciado y aún no me he acostumbrado completamente a la idea de que puedo construir nuevas relaciones serias. Entiendo perfectamente sus sentimientos, respondió suavemente. No habrá ninguna presión de mi parte. Solo sepa que mis intenciones son absolutamente serias y a largo plazo. La besó tiernamente en la mejilla y se fue, dejando a Dora con el corazón latiendo alegremente y la sensación de que la vida volvía a adquirir colores brillantes y sentido. Su relación se desarrollaba gradualmente. Cirilo no tenía prisa alguna, daba a Dora tiempo suficiente para acostumbrarse a los nuevos sentimientos y olvidar definitivamente el dolor de la traición del primer marido. Era increíblemente paciente y comprensivo, lo que lo diferenciaba cardinalmente del egoísta Vicente. Vicente mientras tanto vivía el periodo más pesadillesco y humillante de toda su vida. El trabajo como consultor en la tienda de electrónica lo deprimía moralmente cada minuto. Diariamente se veía obligado a estar en el piso de ventas y comunicarse cortésmente con clientes que a menudo entendían de tecnología significativamente peor que él, pero se permitían un tono condescendiente y comentarios francamente groseros. Joven, ¿está absolutamente seguro de que este televisor será adecuado para mi salón? Preguntaba caprichosamente alguna rica señora madrileña en abrigo de bisón, y Vicente, que ya tenía 40 años y hasta hace poco trabajaba en una corporación multimillonaria, debía sonreír pacientemente y explicar cosas elementales. Especialmente dolorosos y humillantes eran los encuentros casuales con antiguos colegas y socios comerciales que periódicamente visitaban el centro comercial para compras. Lo reconocían, lo saludaban avergonzados, y luego movían la cabeza largo tiempo y con regocijo no disimulado discutían su fantástica caída con otros conocidos. «¿Vicente? ¿Qué haces aquí?», preguntó asombrado su antiguo subordinado Íñigo Anatolio Azulejo, viendo a Lizardo tras el mostrador con mercancías. «¿Esto es un trabajo extra?». «Trabajo», murmuró Vicente, sintiendo como las mejillas y orejas se le quemaban de vergüenza. «Vaya. ¿Y qué pasó con Construcciones del Sol? Allí eras asistente del director general. Me despidieron. Qué duro. ¿Y cómo está la familia, tu esposa?» «Me divorcié». Azulejo movió la cabeza con simpatía y se marchó apresuradamente, mientras Vicente siguió sintiendo por largo tiempo las miradas curiosas y compasivas de otros clientes que involuntariamente habían sido testigos de esta conversación.
Elena desapareció completa e irrevocablemente de su vida. Incluso cambió el número de teléfono móvil para que no pudiera contactarla. Vicente varias veces en desesperación la esperó en su portal, pero ella fue absolutamente inflexible y cruel. Vicente, ¿para qué te humillas a ti mismo y a mí?, decía irritada en el último encuentro doloroso. Hemos terminado definitivamente, búscate a alguien más de tu nivel social actual. Elena, yo te amo de verdad. ¿Acaso nuestros 6 meses no significaron absolutamente nada para ti? Intentaba tomarle las manos, pero ella se apartaba con repugnancia. Significaron, por supuesto, respondió con tono helado. Fue bastante agradable y cómodo. Pero la vida sigue inexorablemente adelante y no pienso desperdiciar los mejores años de mi juventud en un fracasado rematado. Vicente entendió que la había perdido para siempre y definitivamente. Una chica hermosa y ambiciosa nunca ligará su destino con un vendedor consultor que duerme en un apartamento alquilado. Comenzó a beber activamente, tratando de ahogar el dolor y la desesperación. Al principio poco, solo por las tardes, para dormirse más fácil y no pensar en sus incontables problemas. Luego el alcohol se convirtió en una necesidad vital, una botella de cerveza después del duro día laboral, luego 2, después vodka fuerte los fines de semana. Los vecinos del edificio de apartamentos comenzaron a quejarse regularmente a la empresa administradora sobre el ruido y gritos que armaba en estado de embriaguez, cuando ponía música triste a todo volumen y lloraba sobre viejas fotografías con Elena. 4 meses después de su primera cita romántica, Cirilo le hizo a Dora una propuesta oficial de matrimonio. Esto ocurrió en el Parque del Retiro durante un paseo dominical, cuando disfrutaban del cálido tiempo soleado otoñal. Dora, dijo, deteniéndose junto al pintoresco estanque con patos nadando, quiero pasar contigo toda la vida que me queda. Cásate conmigo. Sacó del bolsillo una elegante cajita en forma de corazón con un magnífico anillo, no demasiado caro, pero muy hermoso y elegido con gusto impecable. Dora se echó a llorar de la sorpresa, felicidad y sentimientos que la desbordaban. Sí, susurró entre lágrimas de alegría. Por supuesto que sí. Te amo, respondió Cirilo, poniéndole tiernamente el anillo en el dedo anular. Y yo a ti, dijo Dora. Se casaron al mes. La boda fue cálida y emotiva, solo las personas más cercanas y queridas en un pequeño restaurante acogedor. Vlad actuó con orgullo como testigo por parte de la novia, estaba infinitamente feliz de ver a su hermana tan radiante, enamorada y rejuvenecida. Estoy tan contento y orgulloso de que finalmente hayas conocido a un hombre verdaderamente digno, le dijo a Dora durante el banquete solemne. Cirilo es una persona de alma dorada. Te cuidará y mimará como a una joya preciosa. Cirilo poseía un espacioso apartamento de 3 habitaciones en un barrio prestigioso cerca de la estación de metro, y Dora se mudó alegremente con él desde su estrecho estudio. Por primera vez en largos años se sintió verdaderamente necesaria, amada y protegida. Dorita, mi querida, dijo su marido en su primera noche juntos, besándola tiernamente, quiero que sepas firmemente, para mí eres la mujer más hermosa y maravillosa de todo el mundo. Y haré absolutamente todo lo posible para que seas feliz cada día de nuestra vida en común. Dora lloraba de la felicidad que la desbordaba, apretándose fuertemente contra el pecho del hombre que realmente la valoraba, respetaba y adoraba. Después de largos años de indiferencia, mentiras y traición por parte del primer marido, finalmente había conocido a ese único que la amaba sincera y abnegadamente. Exactamente 3 meses después de la boda, Dora sintió una extraña indisposición y debilidad. Al principio decidió que simplemente estaba cansada del trabajo, en la guardería había la tradicional epidemia de gripe otoñal y la carga sobre las educadoras había aumentado significativamente. Pero cuando las náuseas matutinas no pasaron durante toda una semana y la menstruación se retrasó, decidió acudir al ginecólogo para un examen preventivo. El resultado de los análisis fue para ella un shock absoluto, estaba embarazada. Esto es simplemente imposible, doctora,
decía desconcertada a la experimentada médica Irene Vladimira. Estuve casada 5 años enteros, con mi primer marido constantemente tratábamos de tener un hijo, pero no lo conseguíamos. Múltiples médicos me dijeron que tenía problemas serios con la función reproductiva, posiblemente tendría que recurrir a la fecundación in vitro. La medicina no es una ciencia matemática exacta, querida mía, sonrió sabiamente la doctora. A veces el organismo femenino simplemente espera pacientemente el momento adecuado, la pareja adecuada y el estado psicológico adecuado. El estrés crónico, las relaciones incorrectas, los traumas psicológicos y la depresión, todo esto puede influir cardinalmente en la capacidad de concepción. La felicito sinceramente, va a tener un bebé. Dora regresó a casa en estado de completa euforia y éxtasis. Siempre había soñado apasionadamente con tener un hijo propio y ahora su sueño más preciado finalmente se hacía realidad con el hombre al que amaba verdaderamente y en quien confiaba completamente. Cirilo recibió la noticia impactante con indescriptible éxtasis y alegría. Dorita, mi sol, este es el mejor regalo de mi vida, exclamó, alzando a su esposa en brazos y girando por el espacioso salón. Seremos los padres más felices y cariñosos de todo el planeta. Vlad también estaba en completo éxtasis por la noticia de que pronto se convertiría en un tío amoroso. Finalmente en nuestra pequeña familia habrá la adición tan esperada, decía alegremente a su hermana cuando le comunicaron la maravillosa noticia. El niño crecerá y se desarrollará en una atmósfera de verdadero amor, cuidado y estabilidad, y no en ese infierno psicológico que tuviste con ese egoísta bastardo de Vicente. Una vez Vicente se encontró con Elena en un café. «Elena, ¿dónde te habías metido?», preguntó desconcertado y lastimero, acercándose a la mesa y sentándose en una silla. «Déjame en paz, Vicente. Estoy esperando a alguien. He comenzado una nueva relación seria». Vicente sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. ¿Nueva relación? ¿Tan rápido? Vicente, ha pasado tanto tiempo desde que terminamos definitivamente, respondió irritada. No soy una monja que haga voto de celibato. ¿Y quién es él, ese afortunado? Un alto ejecutivo de muy alto nivel en Repsol, un joven prometedor y ambicioso de 32 años, respondió no sin orgullo. A diferencia de algunos, tiene un futuro brillante e ingresos estables multimillonarios. El golpe fue especialmente cruel y doloroso, pero Vicente entendía que no tenía derecho moral a exigirle fidelidad a un muerto. Él mismo había destruido su relación con sus mentiras, incapacidad de asegurar estabilidad y estatus social. Como confirmando sus palabras, al café se acercó un nuevo BMW blanco, del cual salió un joven. Elena inmediatamente se animó y sonrió. De la máquina salió un hombre alto y deportivo con un traje caro impecable, con porte autoritario y mirada penetrante de macho alfa exitoso. Entró al café. «Hola, mi sol», besó apasionadamente a Elena en los labios, y Vicente sintió un ataque tortuoso de celos y envidia. «¿Quién es este hombre?». «Este es Vicente, mi ex», respondió Elena con la máxima indiferencia. Justamente se iba a marchar, para siempre. Sergio echó a Vicente una mirada francamente despectiva, desde la chaqueta barata de grandes superficies hasta los vaqueros gastados y zapatos pisoteados. «Claro. Libera la mesa, amigo, y no molestes más». Vicente apretó los puños hasta que dolió, pero entendía perfectamente que cualquier escándalo solo empeoraría la situación ya catastrófica. Salió silenciosamente del café. En ese fatídico domingo, cuando Vicente recibió otro golpe de su examante, ocurrió un incidente que se convirtió en la última gota en el vaso desbordado de sus humillaciones y decepciones. Iba después del trabajo en su deteriorado SEAT, el lujoso BMW tuvo que venderlo urgentemente a mitad de precio para poder llegar a fin de mes, y vio aparcado directamente en el portal de la casa de Elena un BMW X6 blanco nieve del último modelo. Era el coche de Sergio, el nuevo novio rico de Elena. En él se había acercado al café el día que ella se lo presentó como nuevo amante.
Vicente se detuvo y miró largo tiempo el lujoso automóvil valorado en varios millones de pesetas, más que su salario anual en los mejores tiempos. En el interior yacían descuidadamente caras gafas de sol Ray-Ban, un bolso de diseño de Louis Vuitton, todo lo que una vez él podía permitirse fácilmente. La rabia, desesperación y sed de venganza acumuladas durante largos meses de repente lo desbordaron hasta el borde. La pérdida del trabajo prestigioso, el doloroso divorcio, la traición de la amante, la pobreza, las humillaciones diarias, todo esto de una vez se volcó en un impulso incontrolable de furia ciega. Vicente sacó las llaves de su coche y con impulso, con toda su fuerza las pasó por el costado perfectamente brillante del caro automóvil, dejando un rasguño profundo y feo desde el guardabarros delantero hasta la puerta trasera. La satisfacción fue instantánea, pero muy corta. Ni siquiera se dio cuenta de la moderna cámara digital de videovigilancia instalada en la fachada de la tienda frente a la casa. El operador del servicio de seguridad Miguel Sergio Ponchos, aburrido en el turno dominical, observaba con vivo interés lo que pasaba y grabó profesionalmente todo el incidente en soporte digital de alta calidad. Exactamente 2 días después Vicente fue oficialmente citado en la comisaría de policía del distrito. Elena había presentado una denuncia detallada por daño malicioso a propiedad ajena, presentando como prueba irrefutable la clara grabación de video de la cámara de vigilancia. Don Vicente, dijo el investigador Andrés Nicolás Bozos, mostrando las imágenes comprometedoras en un gran monitor, tenemos pruebas absolutamente irrefutables de que el acto de vandalismo lo cometió exactamente usted. El monto del daño material constituye 200,000 pesetas, el costo completo del repintado profesional del automóvil dañado. Puede compensar voluntariamente el daño, o el caso será trasladado a los tribunales con posible inicio de persecución penal. Vicente entendió que había caído en una situación absolutamente sin salida. 200,000 pesetas no las tenía ni de cerca, el mísero salario de consultor apenas cubría el alquiler del apartamento y los gastos más necesarios de comida. ¿Se puede llegar a algún acuerdo sobre el pago a plazos?, preguntó humildemente, sintiéndose como el último mendigo. Eso lo decide exclusivamente la parte perjudicada, respondió indiferente el investigador. Pero Elena fue absolutamente inflexible e implacable. Exigía compensación completa e inmediata, amenazando maliciosamente con un largo proceso judicial y condena penal real. Estropeaste el carísimo coche de mi prometido. Gritaba histéricamente por el teléfono cuando Vicente en última esperanza trató de negociar con ella. Responderás con todo el rigor de la ley. Me importan un bledo tus problemas miserables. En su voz sonaban rabia no disimulada, desprecio y placer sádico por sus tormentos. A Vicente no le quedó más remedio que dirigirse a sus padres ancianos en busca de ayuda financiera. Vicente Simeón y Guillermina Ivana Lizardo se hacinaban en un diminuto apartamento de 2 habitaciones en las afueras de Madrid en el barrio de Vallecas. El padre trabajaba como simple mecánico en una pequeña fábrica de maquinaria, la madre ya llevaba varios años con una modesta pensión. Vivían con un salario mísero y una pensión de centavos, pero cuando el hijo único les explicó detalladamente la situación catastrófica, sin dudar accedieron a ayudar. Vicentito, dijo el padre, sacando con manos temblorosas de un lugar secreto una vieja lata de café instantáneo donde guardaban todos sus modestos ahorros, podemos darte 150,000 pesetas. Son absolutamente todos nuestros ahorros, que apartábamos 1,000 pesetas al mes para gastos imprevistos. Gracias, papá. Vicente se sentía como el último canalla y sinvergüenza. A los 40 años pedir dinero a los padres pensionistas era el límite de la caída moral. Hijito mío querido, sollozaba la madre, ¿qué te ha pasado? Hasta hace poco todo estaba tan bien y estable. Tenías un trabajo prestigioso, una esposa hermosa, tu propio coche, planes para el futuro. Mamá, perdóname. Lo estropeé todo yo mismo, con mis propias manos. Es toda culpa de esa mujer libertina. Se indignaba Guillermina Ivana. Sedujo a un hombre honesto y casado, destruyó una familia sólida, lo llevó a la pobreza. No, mamá.
El culpable soy exclusivamente yo y nadie más. El resto de la suma, 50.000 pesetas, tuvo que pedirla prestada urgentemente a jóvenes colegas de la tienda. Los vendedores consultores de 20 años lo miraban con desprecio mal disimulado y placer malicioso. Un exmillonario pidiendo dinero miserable a estudiantes de ayer, el espectáculo era demasiado picante como para no reírse. Don Vicente, decía con sarcasmo el insolente jovencito Máximo Baculino, y quizás también necesite trabajar extra de limpieza nocturna. Como fregador de suelos, por ejemplo, por 1.000 pesetas adicionales a la semana. Elena recibió su dinero ensangrentado y desapareció definitivamente de su vida sin dejar rastro. Y Vicente se quedó con deudas y la necesidad aguda de buscar urgentemente una vivienda accesible. Los padres le propusieron mudarse temporalmente con ellos. Hijo, dijo la madre, no te preocupes en vano. Temporalmente te las arreglarás en la casa paterna y allí veremos cómo se desarrolla la vida. El espacio, por supuesto, es poco, pero algo inventaremos seguramente. Vicente se mudó al apartamentito de sus padres, donde le asignaron un estrecho sofá plegable en el diminuto salón de 12 metros cuadrados. Cada mañana despertaba por el sonido penetrante del viejo despertador mecánico del padre, que se iba a la fábrica a las 5:30 de la mañana. Cada tarde regresaba del trabajo humillante en el centro comercial y veía las miradas llenas de compasión y dolor de los padres, que no entendían cómo su hijo exitoso había podido caer tan catastróficamente. Especialmente difícil era cuando venían de visita vecinos y viejos conocidos. Guillermina Ivana antes contaba con orgullo a todos sobre los logros del hijo, sobre su alto puesto, coche caro, viajes de negocios al extranjero. Ahora Vicente se escondía en el cuarto para no responder preguntas incómodas y no ver miradas compasivas. ¿Cómo está su Vicentito?, preguntaba curiosa la vecina doña Claudia Simeona. ¿Sigue trabajando en esa gran empresa? Sí, por supuesto, todo perfecto, trabaja, se desarrolla, mentía avergonzada la madre, mientras Vicente se sentaba tras la pared delgada y oía cada palabra tortuosa de esta conversación. Pasó un año entero desde ese día negro cuando Vicente perdió el trabajo en Construcciones del Sol. Durante este tiempo su vida había cambiado hasta ser completamente irreconocible. El otrora exitoso alto ejecutivo con buen salario se había convertido definitivamente en un miserable vendedor consultor que dormía en el sofá de sus padres y apenas llegaba a fin de mes. En el trabajo su posición se volvía cada vez más humillante. El joven y ambicioso gerente Artemio Vladimiro Crespillo regularmente le armaba broncas ejemplares delante de todos los empleados de la tienda. Lizardo, otra vez no ha cumplido el plan de ventas en un 40%. Le gritaba en las reuniones semanales. Quizás es hora de buscar trabajo acorde a sus capacidades. Como limpiador, por ejemplo, o cargador en el almacén. Los jóvenes colegas se reían abiertamente, mientras Vicente soportaba silenciosamente las humillaciones, apretando los dientes. Renunciar era categóricamente imposible, necesitaba con qué vivir y pagar las deudas. Varias veces intentó desesperadamente encontrar un lugar de trabajo más digno, pero la reputación que metódicamente le había creado Vlad Gorrión había cerrado herméticamente el camino a cualquier posición seria. Vicente Lizardo se había convertido en una verdadera persona non grata en todo el mundo de los negocios electrotécnicos de Madrid. Una vez entró casualmente a la tienda su antiguo colega y amigo Sergio Suárez. Al ver a Vicente tras el mostrador, no pudo ocultar su asombro. «Vicente, ¿qué haces aquí? Pensé que hacía tiempo te habías colocado en alguna empresa importante». «Por ahora trabajo aquí», murmuró Vicente, enrojeciendo de vergüenza. «Venga ya». «¿Y qué pasó con Construcciones del Sol? Allí te llevaban en andas». «Me echaron a patadas». «No puede ser». «¿Por qué?» «Es una historia larga». «¿Y la familia cómo? ¿Tu esposa, planes de hijos?» «Me divorcié. Mi esposa se casó con otro, tuvo un hijo». Suárez movió la cabeza conmocionado. «Vaya giro del destino». «Aguanta,
viejo. A ver si sales adelante. Se marchó apresuradamente, mientras Vicente siguió sintiendo por largo tiempo las miradas curiosas de los colegas. Dora mientras tanto vivía el periodo más feliz y brillante de su vida. El pequeño hijo Arturo crecía como un niño sano, alegre e inteligente. Cirilo resultó ser no solo un marido amoroso, sino también un padre ideal. Pasaba con su hijo cada minuto libre, se levantaba por las noches al menor llanto, ayudaba a su esposa con todas las tareas domésticas. Mira cómo reacciona conmigo. Se entusiasmaba Cirilo cuando Arturo de 6 meses extendía alegremente hacia papá sus manitas regordetas. Reconoce a su padre. Por supuesto que te reconoce, se reía Dora. Pasas tanto tiempo con él. Quiero que crezca en una atmósfera de amor y cuidado, respondía seriamente Cirilo. Que siempre sepa que sus padres lo adoran. El negocio de Cirilo y Vlad se desarrollaba a ritmos vertiginosos. Su empresa de proyectos obtuvo un prestigioso contrato estatal para el diseño de redes eléctricas del nuevo aeropuerto internacional, un trato grandioso de 150 millones de pesetas. Ahora jugamos en primera división, contaba con orgullo Cirilo a su esposa durante la cena familiar. Construcciones del Sol bajo la dirección de Vlad también prosperaba a ritmos inauditos. La empresa obtuvo el estatus exclusivo de contratista general para trabajos de instalación eléctrica en 5 nuevos complejos residenciales de clase business. Los beneficios han crecido 4 veces comparado con la época de tu ex, decía Vlad con satisfacción. Vicente solo sabía hablar bonito en presentaciones, pero hacer trabajo real no era capaz. Dora regresó exitosamente a su profesión querida después del permiso maternal, pero ya en una calidad fundamentalmente nueva. Cirilo la ayudó a abrir su propia guardería privada de élite en el barrio más prestigioso de la capital. El establecimiento rápidamente se ganó la popularidad entre los padres madrileños adinerados gracias a programas educativos innovadores y el enfoque individual al desarrollo de cada niño. Dorita, has creado un verdadero mundo de infancia y creatividad, admiraba Cirilo, observando cómo su esposa conducía clases de desarrollo con los pequeños. Mira cómo te adoran los niños y se sienten atraídos hacia ti. Esta es mi verdadera vocación, respondía feliz Dora. Pero sin tu apoyo y fe en mí nunca me habría atrevido a mi propio negocio. Elena estrellado mientras tanto disfrutaba de una vida lujosa de cuento. Su vertiginoso romance con Sergio se desarrollaba como en las mejores melodramas de Hollywood. Ya a los 8 meses de conocerse le hizo la propuesta en el restaurante más caro de Madrid en la azotea del Hotel Ritz-Carlton. Elena, eres la mujer más impresionante y deseada que he conocido en toda mi vida, decía, arrodillándose ante el público asombrado. Sé mi esposa y hazme el hombre más feliz del planeta. La boda transcurrió con verdadero esplendor real en el Club Campestre de Élite Pozuelo. 300 invitados, puros altos ejecutivos de las corporaciones más grandes, políticos influyentes, empresarios conocidos. Elena brillaba en un vestido exclusivo del mundialmente famoso diseñador francés valorado en 1,5 millones de pesetas. Los recién casados pasaron la luna de miel en una isla privada en las Maldivas en la suite presidencial de un hotel lujoso. Sergio no escatimaba en regalos para su esposa amada, collar de diamantes de Tiffany por $1 millón, abrigo de Marta Sibelina de los mejores maestros españoles. Cariño, para mí no existe nada demasiado caro cuando se trata de tu felicidad, decía tiernamente, besando a su esposa. Te mereces solo lo mejor en esta vida. Sergio obtuvo otro ascenso vertiginoso y se convirtió en subdirector del departamento estratégicamente importante de Repsol. Compraron un lujoso apartamento de 4 habitaciones en el legendario edificio Castellana, complejo residencial de élite donde el metro cuadrado costaba como un buen coche importado. Elena renunció definitivamente al trabajo y se dedicó completamente a la vida social de la bohemia capitalina. Costosos tratamientos de spa en salones de belleza de élite, compras infinitas en boutiques de marcas mundiales, almuerzos exquisitos con amigas en restaurantes de nivel Michelin, su día estaba programado al minuto. Sobre Vicente Lizardo no volvió a recordar jamás.
Ese periodo sombrío de la vida le parecía una pesadilla. ¿Para qué le había servido ese miserable fracasado y perdedor, cuando al lado tenía un marido joven, hermoso e increíblemente rico? Sergio, ¿recuerdas que una vez te conté sobre un hombre con quien salí brevemente? Dijo una vez durante una cena romántica a la luz de las velas. ¿Sobre ese psicópata que destrozó mi coche? Sonrió Sergio. Por supuesto que recuerdo esa historia desagradable. ¿Qué pasa con él? Nada, solo curiosidad. Dicen que definitivamente se ha vuelto alcohólico, vive con sus padres ancianos y trabaja como vendedor en alguna tiendita de pueblo. Se lo merece el cabrón, dijo Sergio. Elena asintió conforme y nunca más volvió a ese tema desagradable. Vicente Lizardo había desaparecido definitiva e irrevocablemente de su vida lujosa. Una vez, en una tarde fría de enero, regresando a casa de sus padres en un autobús abarrotado, Vicente vio casualmente una figura dolorosamente familiar cerca del parque. Dora estaba junto a un caro cochecito de bebé de clase premium, bien abrigada contra el frío invernal. Junto a ella estaba Cirilo, con elegante abrigo de cachemira, con porte seguro de persona próspera. Conversaban alegremente sobre algo, y su risa feliz se oía incluso a través del cristal del autobús. Vicente se bajó en la parada más cercana y se escondió tras el refugio nevado de la parada. No había visto a su ex esposa casi 2 años, desde el momento de formalizar el divorcio. Dora se veía simplemente impresionante, cuidada, elegante, radiante de felicidad interior. Llevaba un caro abrigo de bisón, elegantes botas de invierno, bolso elegante. La maternidad, el amor y el bienestar financiero la habían transformado hasta hacerla completamente irreconocible. Cirilo le contaba algo con entusiasmo, y Dora se reía, sincera, alegre, despreocupadamente, como hacía tiempo no se había reído en el matrimonio con Vicente. Luego él miró tiernamente el cochecito y arregló cuidadosamente la mantita del bebé. ¿Cómo está nuestro pequeño campeón? Oyó Vicente su voz cariñosa. ¿No se ha enfriado en el paseo? No, está perfectamente bien, respondía Dora. Mira qué colorete tan saludable le ha salido. El aire fresco le hace bien. A la parada se acercó un jeep negro. Cirilo galantemente abrió la puerta a su esposa, sosteniendo al niño en brazos, la ayudó a sentarse cómodamente, sentó al hijo en la silla infantil junto a ella, instaló cuidadosamente el cochecito en el espacioso maletero. Todo esto lo hacía con tal ternura sincera, cuidado y adoración, que a Vicente le dolió el corazón de celos agudos y pesar por lo perdido. El lujoso coche se marchó, dejando tras sí solo nubes de vapor de escape en el aire helado. Y Vicente se quedó parado en la nieve, entendiendo que acababa de observar esa felicidad familiar y bienestar que podría haber tenido él mismo si no hubiera traicionado a la persona más cercana y querida. Dora literalmente brillaba desde dentro con esa luz especial que solo tienen las mujeres verdaderamente amadas y felices. Vicente sacó el teléfono y con dedos temblorosos del frío marcó el número que se había aprendido de memoria hace muchos años, pero que nunca se había atrevido a usar después del divorcio. Después de largos tonos ansiosos sonó en el auricular la voz melódica familiar. Diga, escucho. Dora, soy yo. Vicente apenas podía controlar la emoción. Siguió una pausa muy larga y pesada. Hola, finalmente dijo sorprendentemente tranquila. ¿Cómo estás? Quería felicitarte por el nacimiento de tu hijo. Y pedirte perdón por todo. Gracias por las felicitaciones. Vicente, hace tiempo que no te guardo rencor. Todo pasó para mejor para todos nosotros. Dora, entiendo que ya es demasiado tarde, pero necesito decir. Vicente, lo interrumpió suave pero firmemente, no hay que remover el pasado. Ahora todos tenemos una vida completamente nueva. Te deseo que encuentres tu felicidad. Colgó. Vicente estuvo largo rato parado con el teléfono en la mano entumecida, escuchando los tonos monótonos cortos y entendiendo definitivamente que había perdido su felicidad para siempre e irrevocablemente.
Al final de ese año durísimo Vicente tomó la última decisión cardinal en su vida arruinada. Entendió que en Madrid ya no le quedaba ni lugar, ni perspectivas, ni esperanza de un futuro mejor. Demasiados recuerdos dolorosos, demasiada gente conocía la historia humillante de su rápida caída desde el Olimpo del éxito. A través de conocidos casuales encontró trabajo en una pequeña ciudad provincial cerca de Toledo, puesto de maestro de sección en la fábrica local de equipos eléctricos. El salario era aún menor que el madrileño, 35.000 pesetas al mes, pero aparecía la posibilidad fantasmal de comenzar la vida con una hoja absolutamente limpia donde nadie lo conocía ni recordaba su antigua grandeza. Hijo, dijo el padre cuando Vicente comunicó a sus padres su decisión, quizás no debería ser tan radical. Aquí al menos estamos nosotros cerca, te apoyaremos en los momentos difíciles. Papá, necesito vitalmente empezar todo de nuevo, respondió cansado Vicente. En Madrid ya no puedo vivir. Aquí en cada esquina hay recuerdos tortuosos de quien fui una vez. La madre lloraba amargamente, empacando las pocas pertenencias del hijo en una vieja maleta. Vicentito, querido mío, ¿vas a venir regularmente de visita a tus padres? ¿Y llamar más a menudo? Por supuesto que sí, mamita, mentía, entendiendo perfectamente que se marchaba de la capital para siempre y difícilmente volvería alguna vez. En el último día de estancia en Madrid pasó por la oficina de Construcciones del Sol como despedida. En la fachada del prestigioso centro de negocios lucía un enorme letrero moderno, Grupo de Empresas, Construcciones del Sol, líder absoluto en el área de trabajos de instalación eléctrica y construcción innovadora. Al lado colgaba publicidad brillante del nuevo complejo residencial de élite que construía y equipaba la empresa de Vlad Gorrión. Vicente sonrió amarga y desesperanzadamente. Una vez soñó apasionadamente con ver su nombre en semejante letrero en el centro de Madrid. Ahora allí lucía orgullosamente el apellido del hombre al que una vez había considerado desde arriba como un ingeniero pequeño y sin perspectivas. En la ciudad provincial Vicente alquiló un cuarto en una comunal destartalada de una pensionista alcohólica por 5.000 pesetas al mes. Trabajaba en la fábrica deficitaria por centavos, llegando a duras penas a fin de mes. Ocasionalmente se veía con la vendedora local divorciada Nina, pero no surgían relaciones serias entre ellos, demasiada amargura, decepción y cinismo se había acumulado en su alma torturada. Pasaron otros 3 años largos. Vicente cumplió 45 años. Durante este tiempo Dora y Cirilo tuvieron un segundo hijo, la encantadora hija Alena. Vlad se convirtió en uno de los empresarios más influyentes y ricos no solo de Madrid, sino de todo el país. Su holding incluía ya 15 empresas diferentes. Elena tuvo un hijo de Sergio y compró una mansión campestre en el pueblo de élite de La Moraleja valorada en 150 millones de pesetas. Y Vicente siguió vegetando en el páramo provincial, trabajando por centavos en la fábrica deficitaria y por las tardes ahogando la melancolía y desesperanza con vodka barato. Una vez, en una tarde de invierno cuando fuera rugía la tormenta de nieve, casualmente se topó en internet con el sitio corporativo de Construcciones del Sol. En la página principal lucía una fotografía grupal de la celebración del aniversario de la empresa. En ella estaban Vlad y Cirilo en trajes caros, sus elegantes esposas en vestidos de noche, niños hermosos y sanos, gente exitosa, feliz, próspera. En la esquina de la foto se veía una plaquita dorada con la inscripción, Mejor Empresa del Año en el área de construcción industrial y electrificación. Premio estatal por contribución destacada al desarrollo de la economía nacional. Vicente miró largo tiempo esta fotografía, luego cerró el portátil y abrió otra botella. En el cuarto vecino de la comunal gritaba la vecina borracha, peleando con enemigos invisibles. Tras las paredes delgadas lloraba un niño ajeno. Fuera del camino ululaba el viento y azotaba la lluvia. Tenía 45 años y la vida estaba definitiva e irrevocablemente arruinada por sus propias manos. Había traicionado a la persona más querida y fiel por una pasión pasajera, perdió absolutamente todo y obtuvo exactamente lo que se merecía: soledad, pobreza,
olvido y desprecio. El karma resultó ser cruel, pero justo. En esta historia cada uno realmente obtuvo según sus méritos: Dora, verdadero amor y maternidad feliz; Vlad, éxito merecido y la posibilidad de proteger a su hermana; Cirilo, la familia sólida de sus sueños; Elena, riqueza y estatus social. Y Vicente Lizardo obtuvo una dura lección de vida que recordaría hasta el último día: no se puede construir la felicidad sobre mentiras, traición y destrucción de destinos ajenos. Por esa felicidad siempre hay que pagar un precio desmesurado. Se acostó en el sofá hundido y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día, y haría todo lo posible por cambiar su vida para mejor. Para empezar, dejaría de beber. Dios es misericordioso, y él ya se había arrepentido de todo corazón. Al fin y al cabo, cada persona merece una segunda oportunidad.